Del doctor Fabricio Loaiza. No sé si el doctor ya se encuentra conectado. Sí, Wilson, aquí estoy. ¿Cómo está, doctor? Bueno, como lo presenté al doctor Fabricio, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad de Cuenca, especialista en diabetes de la Universidad Católica del Uruguay, máster en endocrinología de la Universidad Alcalá de Henares de Madrid, director médico de CliniDiab, Centro de Atención Especializada en Diabetes y Tiroides. Actualmente es presidente de la Asociación de Diabetes y Tiroides del Oro, actual delegado de la Asociación Latinoamericana de Diabetes para el Ecuador. El doctor nos va a ayudar con el tema insulinizar en el consultorio. Nuevamente, bienvenido, doctor. Muchas gracias. A ver, muchísimas gracias, Wilson. Voy a compartir la pantalla. ¿Está compartiendo? Creo que no, ¿no? No. Ahí estamos. Ya, doctor. Ahí está. Ok. Un segundito. Quería ver alguna función acá, pero no. Ok, bueno. Vamos a iniciar. Yo quisiera pedirle a los participantes que puedan participar, que puedan opinar y que puedan dar sus opiniones, pues este taller de casos clínicos se vuelve mucho más interesante cuando hay preguntas, cuando hay aportes, y yo lo voy a realizar a los dos casos si es que alcanzamos con el tiempo, de manera interactiva, de tal manera que voy a ir preguntando y quisiera que los participantes me puedan ir dando sus respuestas, dando sus opiniones acerca de las preguntas que vamos a ir haciendo, pues creo que es una forma mucho mejor de aprender y de poder dejar este conocimiento grabado. Bueno, vamos a ver dos casos clínicos de cómo insulinizar, aunque el día de mañana vamos a tener un taller de insulinoterapia. Básicamente no van a ser casos el día de mañana, sino enseñar todo alrededor de la insulina, así que acá vamos a la parte clínica. Bueno, este primer caso es una paciente femenina de 46 años, procedente y residente en el Cantón Arenillas, de acá de la provincia del Oro, de ocupación docente y con un IMC de 27. El motivo de consulta de la paciente es un control de su diabetes mellitus. Es decir, una paciente ya diagnosticada desde hace aproximadamente 15 años, que además de su diabetes tiene un hipotiroidismo primario. La medicación actual que ella se administra es insulina humana, NPH, 35 unidades a la mañana, 20 unidades en la noche. Además de eso, toma glibenclamida, 5 miligramos, vía oral, QD, y metformina, también 500 miligramos QD, y levotiroxina para el hipotiroidismo, 100 microgramos QD. La paciente tiene una adherencia al tratamiento nutricional malo. En un interrogatorio, la paciente reconoció y dijo, no, yo no me cuido, como de todo, no, por lo general no tengo buenos hábitos nutricionales. Bueno, ¿qué exámenes solicitarle a esta paciente? Yo quisiera conocer un poquito la opinión de todos y saber
que me dicen qué exámenes ustedes le solicitarían a esta paciente. Quisiera saber si en el chat alguien puede opinar. Vamos a esperar un segundito a ver si alguien opina y nos ponen ahí en el chat qué exámenes le solicitarían a esta paciente. Nos están colocando, Doc, que solicitarían lo que es hemoglobina glicosilada, hemoglobina glicosilada, función renal, glicemia, perfil lipídico, hemoglobina glicosilada, función tiroidea también nos están diciendo, T4, TSH, fondo de ojo, Ya. biometría, perfil glicémico, hemo, un EKG también nos ponen, electrolitos. Muy bien, bastante bien. Casi todo lo que han dicho son exámenes mentales, ¿no? Entonces, bueno. Nos solicitan también un índice tobillo-brazo también. Han estado pendientes de las exposiciones. Ok, muy bien, excelente. Bueno, estos son los exámenes que se solicitaron en una primera valoración, ¿no? Está muy bien algunas de las cosas que han dicho, por ejemplo, un EKG, un fondo de ojo, un índice tobillo-brazo, pero bueno, básicamente empecemos por lo más importante y por el motivo de consulta, ¿no? Después, en la valoración integral del paciente está perfecto pedir todo lo que ustedes han dicho. Pero en una primera consulta se le pidió una biometría que resultó normal, una función renal que vino también en parámetros normales, una función hepática normal, unas pruebas tiroideas que también venían normales, quería decir que estaba bien controlada con la dosis que estaba tomando de levotiroxina. Un examen de orina normal, no reportaba nada patológico, no reportó proteinuria ni microalbuminuria. Y una hemoglobina glicosilada de 7.7%. Esos son los primeros exámenes que se lo pidieron a la paciente. El perfil lipídico estaba normal, no lo coloqué ahí, pero el perfil lipídico estaba normal. Bueno, recordemos, la paciente estaba con insulina NPH 35 unidades en la mañana, 20 unidades en la noche, metformina 500, glibenclamida 5 miligramos. Y aquí les voy a plantear de nuevo la pregunta. ¿Qué modificaciones ustedes le harían en el tratamiento de esta paciente? Tomando en cuenta la hemoglobina glicosilada que está en 7.7 y que no está dentro de la meta que en esta paciente nos planteamos. Recordemos, una paciente adulta joven relativamente, no es una paciente que tenga complicaciones y nos planteamos una hemoglobina glicosilada de entre 6.5 y máximo 7. Entonces, ¿qué modificaciones ustedes le harían? Hay muchísimas modificaciones y muchos pueden dar varios criterios y algunas cosas y algunos criterios de los que se harían podrían estar bien, pero yo quisiera conocer un poco las modificaciones que ustedes le harían a esta paciente. A ver. Bueno, Doc, nos mencionan, Doc, que se ayudaría con apoyo nutricional. Como nos mencionan también que suspenderían la glibenclamida, aumentando la dosis de la metformina. Otro comentario también, quitan glibenclamida, no se usa con insulina, riesgo de hipoglicemia, la combinación de estos dos medicamentos. Pueden indicar también una insulina ultra lenta, el Toujeo. También nos dicen que pueden hacer énfasis en los estilos de vida, mejorar la adherencia y optimizar el tratamiento. Ok. Pregunta, ¿por qué le quitarían la glibenclamida? A la persona que dijo esto, ¿por qué le quitaría la glibenclamida? Tal vez por el riesgo de hipoglucemia, como coloca Pablo allí. Por el riesgo de hipoglicemias. Ok. Pablo, ¿querías opinar algo?
Aquí también, Doc, habría que recalcar algo. Más o menos por el esquema en el tratamiento que se utiliza, me imagino que la paciente se realiza controles a nivel del ministerio. Entonces también habría que valorar bastante también lo que es lo económico, por eso que la paciente opta por ese tipo de tratamiento. Ok. Lo que pasa es que estamos con una dosis muy alta de insulina. O sea, bueno, si bien una lenta en realidad, sumar la metformina que al final no está haciendo ningún impacto sobre la glicosila, sumarle esta glibenclamida que de repente nos va a llevar a riesgo de hipoglucemias, obviamente va a ser un problema. Una persona joven no se ve de entrada si en realidad tiene un riesgo cardiovascular, más salvo esta cuestión de los triglicéridos, del colesterol. Pero yo se la sacaría y se la cambiaría por otro. O sea, al final, si puede o si tiene la posibilidad de cambiarle a un análogo de insulina, de repente a lo mejor también sería factible sacarle la glibenclamida y usar otro antidiabético oral. Habrá que ver cómo viene con el peso o habrá que ver cómo viene con todo eso. Bueno, ok, están bien todos los criterios porque hay algunas cosas que se pueden hacer y estarían bien todas ellas. A ver, el doctor Wailas dijo algo importante, ¿no? Que a veces ya estando en la práctica uno tiene que adaptarse a lo que tiene. Y principalmente hablando de los médicos que trabajan en el Ministerio de Salud. Obviamente, como ustedes pueden ver, esta es una paciente que por la medicación que está usando venía siendo tratada en una institución gubernamental y estaba recibiendo los medicamentos que está dando el Ministerio de Salud, ¿no? Entonces, hay algunas opciones allí. Y yo, para armar un poco la discusión, puse esto de acá. Bueno, hay dos opciones. Decidimos seguir con insulina humana o si tenemos la posibilidad le cambiamos a un análogo de insulina. Algunos dijeron que se le podría cambiar a un análogo de insulina y bueno, es una paciente que esto va a depender un poco, como decía el doctor Wailas, un poco de dónde estamos. Quizás si estamos en el Ministerio de Salud, no tenemos otra opción y quizás la paciente dice tampoco tengo recursos para comprar, no nos quedaría otra opción que seguir con la insulina humana. Pero si la paciente tiene la opción de cambiarla, de costearse un análogo de insulina, podría ser una mejor alternativa, teniendo en cuenta que está usando dosis altas de insulina, como decía Pablo, y a pesar de eso no tiene un buen control. Aquí están todas las insulinas que nosotros tenemos disponibles, solamente quise poner la foto para saber que tenemos muchísimas opciones de usar o actualmente con insulinas y mañana vamos a estar profundizando en esta parte de aquí. Ok. Si nosotros decidimos seguir con insulina humana, bueno, vamos a tomar una primera opción. Decidimos seguir con insulina humana. Efectivamente, como alguien comentó, esta es una paciente que necesita un refuerzo importante en la consejería nutricional y si no hay la preparación en la parte nutricional, es una paciente que debe ser derivada a una nutricionista. Y está puesto a propósito con letras rojas porque es una paciente que vemos que refiere no ser adherente al tratamiento nutricional y que sabemos que está usando altas dosis de insulina. Cuando nosotros vemos una paciente que está usando altas dosis de insulina, una de los factores que por lo general puede ser común en estos pacientes es que definitivamente no tienen adherencia al tratamiento nutricional. Y precisamente por eso necesitan altas dosis de insulina. Entonces, esta es una paciente que en primera instancia no se la puede dejar irse de la consulta sin haberle dado una buena consejería nutricional y tratar de llegar a la paciente con el mensaje de que ella necesita cambiar sus hábitos nutricionales porque es lo primero y lo que va a poder ayudarnos a que funcione el resto del tratamiento.
Ok. ¿Le enviarían ustedes a hacer a esta paciente un perfil glicémico de 72 horas? Le dirían que se mida las glicemias en la casa 3 días para ver cómo están los controles. ¿Cambiarían a una insulina premezcla? Son algunas de las opciones, ¿no?, que se pueden dar. ¿Suben dosis de antidiabéticos orales actuales? ¿Alguien haría esto si está en el Ministerio de Salud? Le sube la dosis de metformina, le sube la dosis de glibenclamida. Como decía Pablo, cambiamos mejor los antidiabéticos orales si tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Seguimos con la misma dosis de insulina o modificamos la dosis de insulina? Yo quisiera escucharlos acá. Si la paciente decidimos seguir con insulina humana, porque no queda otra alternativa, ¿ustedes seguirían con la misma dosis o le modificarían? Tenemos respuestas de algunos participantes que nos dicen que utilizarían metformina 850 de 2 veces al día. Otros mencionan que modificarían la dosis de la insulina, modificar la dosis de la insulina. ¿Subirían? ¿Cuánto subirían? ¿Qué modificación harían? Está muy bien esa observación, lo primero que alguien dijo, ¿no? Primero va a depender mucho de los valores del automonitoreo glucémico. Habrá que pedir un automonitoreo glucémico, como lo dice Maggi o Tazú, y según eso trataríamos de modificar de acuerdo a porcentajes en relación a los valores de glucosa, sobre todo en la mañana o en la tarde. Ok, muy bien. Subir dosis de metformina, como alguien opinó, creo que está dentro de las opciones más lógicas y algo que se debería hacer. Definitivamente esta paciente está tomando 500 miligramos de metformina, que sabemos que es una dosis subterapéutica y que no está jugando casi ningún papel, ¿no? Entonces es una muy buena opción en este paciente subir dosis de insulina. Estaría muy bien llegar a la dosis tope, quizás empezar a subir de manera progresiva, pero estaría bastante bien ponerle 1000 miligramos de metformina 2 veces al día. Como dijo Pablo, hacer un automonitoreo glicémico de unas 72 horas y bueno, y seguir y modificar la dosis de insulina de acuerdo al monitoreo glucémico que la paciente nos traiga a la siguiente consulta. Ok. Si tienen la posibilidad de cambiarle un análogo de insulina, porque si la paciente va al consultorio privado y tiene la posibilidad de cambiarle a un análogo de insulina, ¿cuál de estos 3 análogos escogeríamos? ¿Una glargina U100, una glargina U300 o una degludec? ¿Qué son las opciones que hoy tenemos nosotros acá en nuestra ciudad, en nuestro país? Bueno, las respuestas de los participantes. Bueno, utilizarían la glargina 300, degludec, glargina 300, glargina 300 para evitar hipoglicemias, degludec sacando la glibenclamida. Ok, quizás son las 2 opciones más óptimas en esta paciente, ¿no es cierto? La glargina U300 y la degludec. Bueno, estamos en la consulta privada, podemos cambiarle a esta paciente los antidiabéticos orales. ¿Qué antidiabéticos orales le daríamos si a esta paciente decidimos cambiarle los antidiabéticos orales? Un DPP4. Ya. SGLT2. Ya. Bueno, son las 2 opciones terapéuticas que realmente tenemos hoy disponibles porque la paciente ya viene con una sulfoniluria y decidimos cambiar
porque la paciente al intensificar el tratamiento, pues lo vamos a intensificar tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista medicamentoso, obviamente teniendo una sulfoniluria potente como la glibenclamida, podríamos someter a la paciente a un riesgo de hipoglucemia. Entonces, estaría bastante bien cambiar, lo haríamos o a metformina más un inhibidor de DPP4 o más un inhibidor SGLT2. Tenemos las dos opciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería la mejor opción en esta paciente? ¿Un metformina más DPP4 o metformina más ISGLT2? Metformina más inhibidores de los de DPP4 ya se están manifestando más por la combinación metformina más un inhibidor de los SGLT2. Ya. Doc, aquí le quisiera hacer una pregunta, volviendo al tema de la paciente, sabiendo que una paciente que ha sido tratada a nivel del MSP, en estos últimos tiempos ya se ingresó dentro del cuadro básico lo que es la glicazida, sabiendo que los efectos que tienen menos efectos adversos que la misma glibenclamida. ¿Se optaría por ese cambio? Sabiendo que la gliclazida es una sulfoniluria menos potente y con menos riesgo de hipoglucemia, podría ser una alternativa. Sin embargo, en la práctica no se aconseja por lo general combinar una sulfoniluria con insulina. Básicamente por el hecho de que al colocar insulina, o al colocar más bien una sulfoniluria, estamos estimulando la secreción pancreática y para la producción de insulina, y la insulina pues obviamente está haciendo ya ese papel. Por lo general en la práctica no se acostumbra a combinar, aunque se lo hace mucho, te digo, en el Ministerio de Salud, los pacientes por lo general están con insulina y están con la combinación metformina-glibenclamida, pero por lo general cuando el paciente ya está con una combinación de insulina y con antidiabéticos orales, por lo menos esta paciente que está a alta dosis, en la teoría uno analizaría de que es una paciente que tiene poca o nada de reserva pancreática, ya sus islotes no producen insulina y pues en teoría no estaría indicado seguir estimulando la producción de insulina a la célula beta que está agotada. Entonces, no sería quizás una de las mejores opciones. Ok, ¿qué se le hizo a la paciente? Bueno, la paciente, recordemos, estaba con 55 unidades de insulina NPH al día. Es decir, estaba con 35 y 20, ¿no? En total 55 unidades de insulina NPH. Lo que hicimos fue cambiar a un análogo de insulina, como opinaron muchos, la U300, se le bajó la dosis de 55 a 45 unidades y se le colocó una sola dosis a las 8 de la noche. Y además de eso se le dio una combinación de un ISGLT2 más metformina en las dosis que ustedes ven allí en la diapositiva. Y bueno, se le recomendó que siga tomando la misma dosis de levotiroxina. Y se le pidió un automonitoreo glicémico, tanto en ayunas como pre-merienda, y un nuevo control en 72 horas. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien pudo haber hecho algo diferente? ¿Piensa que se pudo haber tenido alguna otra alternativa?
Ok, bueno, vamos a seguir. Bueno, la paciente vino en 72 horas con este automonitoreo que refería a glicemias en ayunas de 90, 100 y 110 y glicemias premerienda de 130, 160 a 190. ¿Qué les parece este monitoreo, estas glicemias? ¿Están bien? ¿Es lo que esperábamos? ¿Cómo les parece la respuesta que hubo? Y para mí está perfecto. 80, 130 en ayunas, premerienda menos de 180 está espectacular. O sea, en este caso ajustaríamos un poco la dosis del Toujeo, o si no lo mantendríamos igual. Y yo creo que mucho más allá de eso sirvió el ajuste en el plan nutricional que seguramente hizo que llegue a valores un poco más estables. Además, se redujo de forma correcta el asunto de la insulina en relación a lo que es esta cuestión del cambio de una insulina común a un análogo, prácticamente un 20%, y yo creo que bajando a 45 hemos logrado prácticamente que amanezca con valores un poco más estables. 90, 100, 110, totalmente aceptable, así como lo dice Maggi Otazu, entre 80 y 130 prácticamente en objetivo, precomidas. Ok, entonces concordamos con Pablo y es bueno aclarar entonces que las metas en esta paciente son metas, bueno, un poco allí dependiendo de dónde consulten ustedes. Hay escuelas que dicen que la glicemia en ayunas la manejamos de 80 a 130. Otros dicen que debe ser de 70 a 120. Yo personalmente siempre en pacientes así como estos, que no tienen riesgos muy altos de hipoglucemia, me pongo metas de 70 a 120, ¿no? Esa más o menos es la meta que le planteé, pero bueno, ese es relativo, oscila siempre entre el 70, 80, 120, 130. Pero esta paciente estaba con buenas glicemias. ¿Y qué hacemos? La paciente vino con eso y ¿qué le digo? ¿Qué le hago? Le digo que siga igual, le digo que baje la dosis de insulina, porque también si bien es cierto, la paciente, miren que reguló, y eso es algo, a propósito ponía esto para poder conversar, cuando los pacientes bajan sus glicemias así en 2, 3 días de manera importante y llegan a valores como estos, pues uno pensaría que la paciente probablemente si le mantengo la misma dosis de insulina me va a seguir bajando sus glicemias y pues puedo provocarle una hipoglucemia. Porque otra cosa es cuando la paciente viene descendiendo de a poco, pero cuando la paciente viene con glicemias altas, de repente a los 3 días está con 90, 100, pues esa evolución nos hace pensar que probablemente si sigo con la misma dosis nos puede hacer una hipoglucemia, ¿no? Ok. ¿Qué hice? Bajar la dosis de insulina más, y esto un poco ya lo da el manejo, la experiencia, ¿no? De cada uno, de ir conociendo a los pacientes, y como decía Pablo, el conversar con el paciente y saber que el paciente está bien encaminado, que el paciente está motivado. Esta era una paciente súper motivada, se empezó a cuidar en las comidas, empezó a hacer actividad física, y obviamente analizando un poco el contexto de la paciente, lo lógico era pensar que la paciente iba a seguir bajando sus glicemias de manera considerable, ¿no? Entonces tomé la decisión de bajarle considerablemente la dosis de insulina a 25 unidades y seguir con los antidiabéticos orales. Las glicemias se estabilizaron con las 25 unidades, la paciente comenzó a estar siempre dentro de metas y bueno, luego de eso se le pidió su control en 3 meses. Vamos al caso número 2, que es un poco diferente. No sé si estoy bien con el tiempo. Todavía queda tiempo, ¿no? Sí, doc. Bueno,
Caso 2 es un paciente masculino de 58 años de edad que acude por primera vez a la consulta con motivo de consulta astenia y pérdida de peso. El paciente llega diciendo, doctor, me he flaqueado demasiado, ya no me da la ropa, todo el mundo me dice en la calle que estoy enfermo, que estoy mal. Así que el paciente refiere un antecedente de una diabetes ya de 8 años de evolución, en tratamiento con sitagliptina más metformina 50.000 QD. Una tableta de esta medicación una vez al día. Una diabetes de 8 años aproximadamente de evolución y refiere a haber perdido 10 kilos en el último mes. Es un paciente que está perdiendo peso de manera muy acelerada y además está con polidipsia y polaquiuria. El paciente está tomando muchísima agua, está orinando muchísimo. Al examen físico tiene un IMC de 26, una tensión arterial de 110/60, una frecuencia cardíaca de 92 por minuto y unas mucosas orales bastante secas. Una glicemia en ayunas de 392. Ok. ¿Cuál sería el diagnóstico que ustedes plantean en este paciente? Ya sabemos que es una diabetes tipo 2, pero vamos un poco más allá. En el estado en el que viene el paciente, ¿qué más podrían plantear ustedes? Habría que descartar alguna cetoacidosis diabética. Ah, muy bien, Wilson. ¿Por qué descartarías una cetoacidosis? ¿Querrías descartar en este paciente una cetoacidosis? Bueno, tiene un examen de laboratorio con una glicemia bien elevada. Aparte, clínicamente el paciente presenta una deshidratación. Ya. Bien. Entonces, si tú tienes un paciente en la consulta que está muy hiperglicémico, muy deshidratado, siempre es muy correcto lo que dice Wilson. Siempre nosotros debemos tener en mente la posibilidad de que ese paciente esté en camino o esté ya con una cetoacidosis diabética. ¿Alguien más está comentando algo? Sí, nos mencionan también por descartar cetoacidosis diabética, por la pérdida de peso, por la astenia, por la deshidratación. Recomiendan solicitar una glicemia, cetonuria y una ketonemia. No entiendo. Bien. Recomiendan hidratar al paciente también para evitar la cetoacidosis diabética urgente. Bien, andan bastante bien, ¿eh? Creo que hay bastante gente aquí que le gusta la diabetes. Bueno, esta es una diabetes tipo 2 descompensada, obviamente, pero yo quería hablarles acerca de esto, quizás no vamos a encontrarlo como un diagnóstico establecido dentro del CIE-10 o de estas tablas que nos clasifican los diagnósticos, pero siempre cuando nosotros vemos a un paciente que con estas características, nosotros podemos catalogarlo como un paciente catabólico que puede estar estable o que puede estar inestable. Es muy importante que nosotros, cuando el paciente llega a nuestro consultorio, lo evaluamos, es muy importante que nosotros lleguemos a un diagnóstico de si el paciente se encuentra catabólico o no se encuentra catabólico. Y si el paciente se encuentra inestable o estable. ¿Qué significan estas dos palabritas? Bueno, catabólico hace referencia a un paciente que está haciendo lipólisis acelerada o que está haciendo proteólisis acelerada. Es decir, es un paciente que ha
que ha terminado con todas las reservas de glucosa, ha terminado con su glucógeno hepático, ya no tiene de dónde tomar glucosa y el cuerpo empieza a hacer lipólisis, empieza a degradar todos los ácidos grasos libres para poder obtener energía, y cuando termina con los ácidos grasos libres empieza a hacer degradación de proteínas, y es por eso que los pacientes empiezan a perder peso. Entonces es muy importante, cuando estamos frente a un paciente con estas características, estar claro si el paciente está catabólico o no está catabólico. Y el término inestable o estable hace referencia a lo hemodinámico. Es muy importante que yo, desde el punto de vista hemodinámico, esté claro si mi paciente está estable o está inestable. Si mi paciente está inestable es porque mi paciente está muy deshidratado, probablemente el paciente está haciendo hipotensión, el paciente está muy taquicárdico, y un paciente que si no lo trato adecuadamente tiene el riesgo de chocarse. Entonces, es muy importante que yo esté claro frente a un paciente que está muy descompensado de su diabetes, si el paciente está catabólico y si está estable o inestable desde el punto de vista hemodinámico. ¿Por qué es importante? Porque si el paciente está catabólico y el paciente está estable, la conducta terapéutica es una, y si el paciente está inestable, la conducta terapéutica es otra. Siempre uno individualiza, ¿no? Pero el paciente catabólico estable es un paciente que se le puede analizar la posibilidad de antidiabéticos orales, y el paciente inestable y el paciente catabólico que está inestable es un paciente que debe ser insulinizado en el consultorio. Es un paciente que no puedo perder el tiempo. Es un paciente que si yo no lo trato adecuadamente, el paciente va a terminar haciendo una cetoacidosis, un estado hiperosmolar, y puede terminar perdiendo la vida. Todo paciente catabólico inestable se debe insulinizar. Este caso clínico básicamente es para enseñar eso, que no podemos dejar pasar un paciente catabólico inestable sin insulinizar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo insulinizamos a un paciente diabético, descompensado, catabólico, inestable? Bueno, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Qué exámenes complementarios le pedirían a este paciente? Bueno, ahí quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué exámenes le pedirían a este paciente y cómo lo insulinizarían? Doc, nos comentan lo importante de realizar lo que es una gasometría, valorar lo que es la función renal, electrolitos, una biometría hemática. Ya. Solicita de urgencia función renal y utilizar inmediatamente insulina rápida, nos mencionan. Realizar un hemo, biometría, perfil renal. Ok, muy bien. Todos esos exámenes son importantísimos en el paciente, ¿no? Bueno, este paciente se hizo una biometría que vino normal, una glicemia que estaba en 402, una hemoglobina glicosilada que estaba en 13.4, una función renal que estaba allí, como ustedes la ven, alterada, unos electrolitos que no tenían mayor modificación, salvo por el sodio que estaba un poco bajo, y un examen de orina con cuerpos cetónicos negativos. ¿Ok? Un perfil lipídico normal. ¿Qué nos indica estos exámenes? Perdón. ¿Qué nos indicarían estos exámenes de aquí? Bueno, podemos ver un paciente... Nos mencionan una hiperglicemia no cetóxica. Ya.
una descompensación diabética. Ok. Bueno, es un Aparte de eso, paciente. ya hay una creatinina alta también. Ajá. Probablemente podríamos sospechar que es una creatinina alta producto de su deshidratación, o no sabríamos si este paciente pues está haciendo ya algún grado de nefropatía secundaria a su diabetes, pero por el proceso agudo que está pasando, podríamos sospechar que es secundaria a su deshidratación, ¿no? Bueno, es un paciente con una glicemia bastante alta, bastante descompensado, bastante deshidratado, pero que tiene cuerpos cetónicos negativos. Está muy bien y esto es importante, no se les puede pasar a ustedes un paciente de estas características en el que ustedes no pidan un hemo para ver cuerpos cetónicos. Porque si hay cuerpos cetónicos, eso ya nos indicaría la posibilidad de una cetoacidosis diabética, y allí ya tendríamos que tener una conducta terapéutica diferente, tendríamos ya que pedir una gasometría, tendríamos ya que pensar en quizás dar un tratamiento intrahospitalario. Este paciente debe ser hidratado, ¿no? Este paciente debe ser hidratado, que es quizás una de los puntales, o es el puntal del tratamiento de este paciente que está bien deshidratado. Bueno, ¿qué harían ustedes? ¿Le colocan una insulina basal, humana o un análogo? Y dependiendo, ¿no? Dependiendo de dónde estamos, dependiendo de las condiciones del paciente. Tengamos cuidado con satanizar a la insulina NPH. Tengamos cuidado con pensar que ya no se debe utilizar insulina NPH. Todavía hay un universo amplio de pacientes que están utilizando NPH y que la van a seguir usando, y que van a haber algunos casos en los cuales nosotros no nos quede otra alternativa que utilizar insulina NPH, porque el paciente no tiene recursos, porque, no sé, ustedes están haciendo la medicatura rural, están en un lugar donde no hay otra cosa que insulina NPH, no le pueden decir al paciente, no le puedo hacer nada porque tengo la insulina NPH. No podemos satanizar a la insulina NPH, la hemos usado por años y el paciente, antes de haber análogos, se controlaba solo con insulina NPH. Así que si ustedes tienen como alternativa la NPH, está bien. Pueden y deben usarla porque no hay otra alternativa, y porque bien usada y con buen criterio es un medicamento que lo va a sacar al paciente de su crisis, que le va a ayudar. Hay mucha gente en la consulta que hay pacientes, muchos pacientes que yo tengo que siguen con insulina NPH. A pesar de que en algún momento yo les he querido cambiar a un análogo, el paciente me dice, doctor, no tengo dinero, no puedo costearme. Esta insulina me la dan, me la regalan. Así que, bueno, sigamos con NPH y vamos a poner atención en no causar una hipoglucemia, y vamos a manejarnos correctamente para no causar daño. Pero si la tienen que usar, la tienen que usar, ¿eh? Cuidado y caigan en eso de que solamente puedo utilizar análogos y no voy a utilizar NPH. 10 a 15 unidades de insulina basal es lo que se aconseja a iniciar en estos pacientes que están con necesidad de ser insulinizados. Ustedes en el consultorio pueden indicarle que el paciente empiece a colocarse 10 unidades, sea de humana o de análogo. Si el paciente es muy gordito, un IMC elevado, pueden iniciar con 15 unidades, y si el paciente es un sobrepeso, un normopeso, pues pueden iniciar con 10 unidades. Es totalmente indispensable que este paciente se vaya a la casa con la indicación de un automonitoreo glicémico. No podemos dejarlo al paciente que se vaya a la casa a ponerse insulina y que no se mida las glucosas. Primeramente es importante pedirle un automonitoreo glicémico en ayunas.
Bueno, este paciente se hizo el automonitoreo en ayunas y vino con glicemias de 298, 278 y 281. ¿Qué haríamos? ¿Qué haría usted si es su paciente y viene así de esta manera? Doc, nos hacen una pregunta. ¿Qué opciones tenemos si el paciente no se puede realizar el automonitoreo? No hay ninguna opción. O básicamente le diríamos al paciente que se vaya a realizar la glicemia en algún laboratorio, que se vaya a medir, aunque sea una glicemia, no es lo óptimo, pero si no se prestan las condiciones, el paciente tendría que medirse en un laboratorio. Pero no hay otra forma de poder controlar de buena manera una glucosa si el paciente no se hace el automonitoreo. Nos dan opciones, Doc, nos dan opciones los participantes, nos dicen que subirían la dosis de la insulina, ¿Okay? aumentarían una insulina rápida para las correcciones. ¿Por qué le aumentarían una insulina rápida? El paciente solo se está monitorizando en ayunas nada más. O sea, ¿qué corrección harían? Al momento solamente estamos teniendo glicemias en ayunas, no tenemos ninguna otra glicemia. Es nuestra realidad, ¿no? El paciente no tiene muchos recursos, no tiene para estarse midiendo a cada rato. El paciente se está midiendo solo en ayunas y tiene. Si decidimos utilizar insulina rápida, ¿a qué hora la utilizarían? Porque no estamos teniendo mediciones de glicemias postprandiales todavía, ¿no? Así que básicamente yo creo que aquí la opción primera sería subir, incrementar las dosis de la insulina basal que estamos usando. Doc, por el pico de acción y el tiempo de efectividad de la insulina, fraccionarla 2 veces al día, en este caso la NPH. Sí, es una buena opción, pero ¿cómo la fraccionas aún en la etapa en la que estamos con este paciente? ¿Cómo la fraccionas si no tenemos glicemias postprandiales, no tenemos glicemias de la cena, no tenemos glicemias de la noche? Se supone que estarían altas, pero eso es importante. Está bien ese razonamiento, pero lo primero es siempre llegar a controlar las glicemias de ayunas. Si nosotros logramos que el paciente esté bien en ayunas, es lógico pensar que el paciente va a estar bien o mejor en las postprandiales y durante el día, la tarde y la noche. Entonces, siempre el primer objetivo, al menos si hay mucho manejo de pacientes, quizás se podría hacer, pero la recomendación aún así es primero tratar de llevar a meta las glicemias de ayunas. Entonces, una vez que nosotros tengamos en meta las glicemias de ayunas, podemos evaluar la necesidad de poner una segunda dosis. Asociar a la insulina metformina. Ok. Podría ser una buena alternativa, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Nos comentan subir la dosis de la NPH en la noche. Ya, este paciente se está colocando insulina NPH en la noche, nada más. Así que una de las opciones es empezar a subir las dosis de insulina y la otra opción es combinar con un antidiabético oral, ¿no? Entonces, bueno,
Los participantes nos dan una opción: agregar metformina 1000 miligramos BID y aumentar la dosis de la insulina basal. Muy bien. Entonces es lo que se le hizo al paciente, se le subió la dosis 4 unidades más, 4 unidades más de la dosis que se estaba colocando en la noche. Y bueno, cuando hay mucho manejo y cuando hay más experiencia, quizás uno puede ir subiendo dosis más rápido y no de 4 en 4 o no de 2 en 2. Pero una alternativa bastante buena, bastante prudente, es que nosotros vayamos subiendo las unidades de 4 en 4. Sobre todo si las glicemias están por arriba de 200. Nosotros podemos ir subiendo de 4 en 4 las unidades. Y si, bueno, las glicemias siguen viniendo altas, por ejemplo, el paciente sigue viniendo con 300, sigue viniendo con 350, quizás yo puedo comenzar a subir un poco más, de 6, de 8 unidades, pero cuando ya veo que empieza a bajar sus glicemias, puedo ir subiendo de 4 en 4 hasta que las glicemias lleguen a un límite más o menos de 200 miligramos, en donde quizás ya tengo que ser un poco más reservado y empezar a subir de 2 en 2. Bueno, la paciente se subió a 20 unidades de insulina en la noche, bedtime, y se le pidió que se siga haciendo el automonitoreo en ayunas. Tenemos 2 minutos, doc. Este es el automonitoreo en ayunas que trajo la paciente. ¿Qué más hacemos? Bueno, subimos 4 unidades más porque la paciente estaba con glicemias allí, ¿no? Alrededor de los 200, 220. Así que subimos 4 unidades más y el monitoreo glicémico siguiente vino con esos valores ya bastante buenos, ya bastante cerca de la meta. ¿Qué hacemos? Bueno, acá quizás es un buen momento para hacer lo que tú estabas preguntando, Wilson. Quizás este es un buen momento para decirle a la paciente que se empiece a hacer un automonitoreo premerienda. Porque ya tenemos más o menos controladas las glicemias en ayunas y ahora necesitamos saber qué está pasando durante el transcurso del día. Entonces, acá es un buen momento para pedirle automonitoreo premerienda. Y acá quizás también ya es una buena opción para pedir una valoración, porque si ya vamos a hacer automonitoreo premerienda y el paciente va a pasar a colocarse 2 dosis de insulina, porque el paciente, miren, viene con este automonitoreo premerienda. Ya estábamos bien en la mañana, pero premerienda estamos con estas glicemias. ¿Qué hacemos? Bueno, si está con insulina NPH, se debe colocar una segunda dosis de insulina NPH. Si está con un análogo, se debe iniciar un esquema de insulina quizás basal plus o basal bolo. Pero si ya vamos a decidir y no tenemos manejo, no tenemos mucho manejo, y vamos a decidir pasar a un esquema basal bolo o basal plus o a intensificar el tratamiento, quizás pues si no hay manejo, una interconsulta con el especialista, y si no, y hay manejo, podemos empezar a colocar esta segunda dosis de insulina premerienda y podemos, si estamos con un análogo, empezar a utilizar un basal bolo o un basal plus. Y todo el tratamiento pues debe ir acompañado de la consejería nutricional, sin la cual nunca vamos a obtener buenos resultados. Muchas gracias, que hemos cumplido con el tiempo y creo que hemos cumplido con el objetivo que era hacer que todos participen y que puedan opinar. Muy bien, los felicito. Bueno, doc, muchísimas gracias por su exposición, muy claro, conciso.